Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Soy su hermano César Hugo Cervantes y para mí, una vez más, es un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana estamos ya en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 5. Bien, estamos viendo en el libro de Crónicas eh, las genealogías, los descendientes de las tribus y cómo se van estableciendo, multiplicando y cómo va cumpliéndose en gran parte el propósito del Señor para con la extensión de su reino. Recordemos nosotros de que parte del plan del corazón de Dios era establecer sobre la tierra la iglesia o el pueblo suyo, de donde nacerían, dijimos siempre, profetas, sacerdotes, maestros, y el lugar donde se extendería al mundo la palabra del Señor, de donde de ahí se extendería al mundo la predicación del Evangelio y la predicación del Salvador. Será el propósito, una nación santa, una nación inmácula, sin mancha, sin pecado, y que dé testimonio de una vida diferente, de acuerdo al modelo y al principio establecido por Dios para con la humanidad. Establecer el real propósito de parte de Dios en crear al hombre y la humanidad sobre la tierra. Es que nosotros prediquemos, seamos una nación diferente, nos identifiquemos o nos identifique más que nosotros mismos el mundo como una nación santa, una nación que predique y proclame el Evangelio de Jesucristo. Ese era más o menos el modelo y el propósito de parte de Dios para crear al hombre y el propósito por lo cual se establecieron las tribus, al cual Dios protegió mucho, lo sacó de los yugos de esclavitud de Egipto con milagros, prodigios y señales. Se esforzó tanto Dios en mantener la identidad de su pueblo para que este pueblo extendiera la palabra del Señor. Bien, y estos propósitos venimos con algunas decadencias, podríamos decir, por causa de la desobediencia, la rebelión, la indiferencia del propio corazón del hombre. A pesar de experimentar y mirar las bondades de nuestro Señor, a pesar de experimentar los milagros, las sanidades, la protección frente al enemigo, el pueblo muchas veces, o parte de él, desviaba sus caminos. Cuán engañoso es, por eso decía la palabra, el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Bien, bajo esta introducción vamos a ir introduciéndonos entonces al capítulo que nos corresponde el día de hoy. Primera de Crónicas, capítulo 5. Más no sin antes yo quisiera un poco resaltar el capítulo anterior que me antecedieron, a quien le tocó compartirla, la parte de Jabes. A mí me apasiona, me trastoca mucho historias como las de Jabes y las de muchos otros, eh, que vemos el corazón de Dios tocando de repente lo que la sociedad, tocando de repente y usando lo que la iglesia desecha o no considera o no mira a la iglesia, a las personas que de repente son despreciadas por la sociedad, son discriminadas por la sociedad, pero Dios, como dice en el libro de Corintios, que de lo vil y de lo menospreciado usará Dios para avergonzar al mundo, aún para avergonzar la iglesia. ¿Quién iba a pensar que fulano, mengano, iba a levantarse? ¿Quién iba a pensar que de tal persona iba a salir un pastor, un evangelista, un maestro? ¿Quién iba a pensar? Bueno, eso es para que Dios muestre su gloria y para que Dios entendamos nosotros que Dios no tiene discriminación por la humanidad o por las personas, que no es el título, no es la posición social, económica, cultural que nosotros podamos tener, sino es el corazón y a quien Dios decide elegir. Y esta es la historia, una vez más, que vemos en la historia de Jabes, un hombre que nació, dice las escrituras,
con mucho sacrificio, dolor, un parto muy complicado, dice las Escrituras, y tal vez haya causado, y dice la Biblia, por causa del nombre mismo, Jabes, que dice el que entristece, el que trae dolor. Eso dice la traducción de Jabes. Y eso es lo que sucedió. Vemos que posiblemente la mamá haya sufrido no solamente dolores. Recordemos que hoy, para un parto complicado, hoy en la actualidad, la ciencia médica ha avanzado tanto que hace este tránsito de partos complicados más liviano, más suave, pero aún así son trágicos. Imagínense en ese entonces, no había la ciencia, no había la medicina, no había pastillas, inyecciones. ¿Cómo debió haber sido ese parto para esta mujer? Y yo no sé, habría que estudiarlo si eso trajo consecuencias en la salud y en la vida posterior de esta madre. Por eso dice el que entristece. Pero este hombre se levantó, no limitó o no sepultó su pasado, su presente, ni tampoco su futuro, porque buscó de todo corazón al Señor, buscó amarlo y ser un hombre muy temeroso, y dice las Escrituras que fue el más ilustre de todos sus hermanos. O sea, que él cambió la historia de su vida, el destino, y lo que él habría causado, tal vez involuntariamente, pero fue el más ilustre, y no solamente él se quedó con el ser el más destacado, el más noble, el más ilustre, sino que fue un hombre temeroso de Dios y buscó la bendición de Dios. Cuán importante es eso. Cuando nosotros de repente tenemos talentos, dones, y eso lo hacemos solidificar, crecer en nuestras vidas, y a veces eso nos limita y nos hace olvidar de Dios porque ya tenemos una posición, tenemos una educación, tenemos una profesión, tenemos una economía, tenemos una estabilidad, y eso nos hace de repente aislarnos de Dios. Pero no, en la historia de Jabes vemos que él busca a Dios y que él le bendiga, como que todo esto no me serviría si tú no me bendices. Interesante la enseñanza de Jabes. Bien. Y bueno, había dicho yo al inicio que Crónicas es una recopilación de las tribus, cómo se van estableciendo y todo aquello. Y vamos a ver aquí un poco de lo mismo también y rescatar algunos puntos importantes que yo considero como enseñanza y práctica a nuestros días. Dice las Escrituras, descendientes de Rubén. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de progenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Bien, acá hay un tema un poco complicado, pero eso lo hemos visto en el libro de Génesis, cuando Jacob bendice, cruza las manos, bendice a otras personas, porque él sabía, porque Dios le había revelado, y de alguna forma él quería eh, ayudar a Dios en los planes, podríamos decirlo, pero eso no es así, en el sentido de que nosotros debemos dejar que Dios mismo actúe, nos puede revelar algo, pero nosotros no podemos intervenir, salvo que por ordenanza directa de nuestro Señor. Pero en este caso, Jacobo sí lo hizo, y cruzó las manos y bendijo, y bueno, causó un tema, pero aquí era el tema de que Dios iba a establecer como él había pensado, pero a futuro. Y esto vamos a verlo en cierta forma, el cumplimiento de aquello que Dios quería hacer. Dios quería establecer, como hemos dicho en la introducción, un pueblo santo, un pueblo que predique, que se extienda, pero no, que se extienda no solamente para enriquecerse. Ese es un tema equivocado a veces con el tema de la prosperidad. Mire cuántas vacas tuvo fulano, cuánto oro tuvo Mengano, cuánto le dio Dios. Pero a veces es que algunos inclinaron su corazón al tema económico y material, pero Dios estaba bendiciendo para que ellos se extendieran. ¿Y qué cosa tenían que extenderse? ¿En economía, en riqueza? No necesariamente. Se tenían que extender para extender el reino de Jesucristo sobre la tierra, para que todo el mundo le pertenezca
a Jehová y todo el mundo, toda la humanidad, o todos los pueblos, o todas las naciones, le sirvan a Jehová. Ese es el propósito de extenderse. Y si Dios nos da economía, nos da bienes, es para extender el reino del Señor. No es, ojo, no es para decir, miren, el Señor me ha bendecido, es que soy un siervo, un ilustre siervo del Señor, tengo que tener carros, tengo que tener propiedades. No, eso no es necesariamente la bendición de parte de Dios ni el propósito de Dios. Los que nacimos para servir tenemos que dar nuestras vidas, no para beneplácito, no para beneficio nuestro. Eso lo vamos a ver más adelante. De repente me estoy saliendo un poco del tema en sí que nos corresponde el día de hoy. Y bueno, aquí más bien lo que quería hacer Dios es establecer el reino de Dios para extenderse, armando como una especie de un equipo sólido donde juntos puedan ir a avanzar y avanzar. Uno es el tema espiritual de la gente que va a dedicarse a orar, a ayunar, y no quiero decir que todo el resto no tenga que hacerlo. Otro grupo es los que van a salir a evangelizar, a predicar. Otro grupo es los que van a dedicarse al discipulado, a la enseñanza, y otro es para atender a las multitudes, que es la predicación de la palabra. Más o menos ese era el contexto de la idea del corazón de Dios para la extensión de su pueblo. Y para eso armó así las tribus. Recuerden, en el libro de Génesis, Dios establece a través de Jacob que, por ejemplo, Rubén iba a ser la tribu fuerte, la tribu de pelea, de guerra, de tropa, de ir adelante. Judá iba a ser el pueblo más un tanto espiritual, al cual Dios iba a respaldar, y todo el resto, dice la profecía, iba a servir a Judá. De repente el pueblo más minúsculo, el menos considerado, todos los pueblos le tenían que servir a él, y fue una de las tribus, amada iglesia, que Satanás no pudo quebrar, que Satanás no pudo dividirla, a pesar de ser pequeña. Por eso le dice el cachorro o el león de Judá, el cachorro león de Judá, en el libro de Génesis. Bien, entonces vemos aquí de que se está estableciendo de esa manera, porque aquí habla de la tribu de Rubén. No, perdón, dice acá en el 2, y Judá llegó a ser el mayor de sus hermanos, miren usted, y el príncipe de ellos, más el derecho de la progenitura fue de Josué. El príncipe de ellos, acá habla también de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya Dios estaba estableciendo, por causa de la desobediencia, por causa de los hombres y mujeres que Dios había levantado, y todos desviaban en algún momento, sucumbían en algún momento en los propósitos del Señor. Dios ya estaba alistando la venida, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo para salvar al mundo. Dios ya preveía en futuro de que esto no iba a funcionar como había sido en un inicio en el corazón de Dios. Entonces Dios necesitaba enviar a Jesucristo como Salvador. ¿Por qué? Los hombres y mujeres que antecedieron a Jesucristo habían sucumbido, fallado, se habían fatigado, cansado, o habían desviado de su corazón porque no habían sido íntegros a un 100%. Y ahí está el problema. Habíamos visto en la antigüedad de que los reyes abrían puertas, se casaban, hacían yugos desiguales con las hijas de Faraón, hacían alianzas por lo debajo con el enemigo, y nada de eso era el propósito de Dios. O sea, en algún momento de sus vidas, todos los reyes, todos los hombres y mujeres de Dios, hasta este momento y hasta un poco más, fallaron delante de Dios. Por eso es que Dios tenía que enviar al Salvador, que tenía que ser Jesucristo, a su propio Hijo. Y bueno, dice, acá habla de la progenitura, los hijos, y que todos ellos tenían abundancia, tenían solidez económica, pero para extenderse. Y a pesar, por ejemplo, y estaban ubicados en lugares estratégicos para proteger la central del pueblo, frente a los enemigos que siempre querían conquistarla.
Porque acá dice, habitó también desde el oriente el pueblo de Gad, eh, del oriente hasta la entrada del desierto, desde el río Éufrates, porque tenía mucho ganado en la tierra de Galat. Y en los días de Saúl hicieron guerra contra los agarenos, los cuales cayeron en su mano, y ellos habitaron en las tiendas de toda la región de Galat. Fueron hombres fuertes, hombres que es como que en los anillos de las películas de narcotráfico, ¿no? Creaban anillos, ¿no? Cercos, antes de que el líder fuera capturado, donde estaba su central, su base. Habían cercos de anillos adelante, algo así. Dios lo había establecido para protección de su pueblo. Aún las decisiones, cuando el pueblo de Manasés, Efraín, algunos dijeron no, nos quedamos aquí, nos vamos a la tierra prometida, nos quedamos por aquí, los de Rubén, y ellos dijeron bueno, pero se quedaron a la orilla. Y en esta a la orilla fueron a futuro. Dios respetó su decisión, no era la voluntad de Dios, pero a futuro Dios esto lo hizo bueno, porque fue un remanente que antecedía antes del pueblo y los protegía. Vean ustedes, Dios siempre buscaba de las malas decisiones, podríamos decir, hacer lo bueno y establecernos para poderle servir. Y algo así se estaba cumpliendo aquí. Protegían al pueblo y servían a Judá. Bien, luego habla de los descendientes de Gad, que eran hombres valientes, fuertes, y bueno, y también vemos aquí más adelante, que es donde yo me quiero detener, para no extenderme mucho, la historia de las 2,5 tribus. Dice la Biblia, los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres, dice las escrituras, valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban el arco y diestros en la guerra. Eran como 44,760 que salía a la batalla. Estos se hicieron muy fuertes, vean ustedes, hombres temibles, experimentados en la guerra. Por eso yo decía, no todos todos deberíamos orar, ayunar, pero hay como le llamamos nosotros en la iglesia, grupo de intercesión. Ellos son el empuje de toda la iglesia, de todo el reino de Dios, oran ahí, pero otros salen a la batalla, otros están en las finanzas, otros están en la predicación, otros están en el evangelismo, pero hay alguien que en la central, podríamos decirlo, que ora y ayuna. Todos debemos hacerlo, pero hay un grupo especial que sí lo hace. Pero hay otro grupo que se dedica a hacer frente al enemigo, como en este caso las tribus de Rubén y de Gad. Y dice aquí las escrituras, y todos los que iban contra ellos y contendían se rindieron en sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en él. Aquí importante, fueron hombres temibles, ya experimentados, ya eran diestros, no sé, como que expertos en artes marciales, en temas militares, de, qué sé yo, de armas, como pudiéramos ver en la actualidad. Eran gente muy especializada, pero eso no les era válido si es porque ellos clamaban al Señor. Yo tengo todo esto, pero sin Dios no soy nada. Yo tengo esta experiencia, este potencial, pero sin el Señor no soy nada. Ellos clamaban al Señor, dice, y Dios les era favorable. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, el versículo 22, y habitaron en lugares hasta el cautiverio. Y Dios estaba con él. Me hace recordar una palabra en el libro de Proverbios, dice, el hombre de guerra alista el armamento y el caballo para la guerra, pero de Jehová es la victoria. Sin Dios no somos nada. Luego dice, los hijos de la media tribu de Manasés, multiplicados en gran manera, habitaron en la tierra desde Basán hasta Baal, Hermón y Senir en el monte de Hermón. Pero, dice, algunos de ellos se rebelaron contra Dios de sus padres y se prostituyeron, siguiendo a dioses de los pueblos de la tierra, los cuales Jehová había quitado delante de ellos. Aquí está la consecuente, aquí está el tema de de la liviandad del corazón del pueblo. Acá está cuando el hombre sucumbe
en algún momento frente a las tentaciones, frente a las situaciones, vuelve al mundo y da la espalda al Señor. Dije yo en algún momento, es por eso que Dios iba ya alistando el nacimiento del Salvador, para que no nosotros todos sucumbiéramos y se cumpliera las escrituras bajo la ley, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de los cielos. Todos sucumbieron, todos en un momento iban en busca del Señor, Dios les daba, les concedía, se emocionaban por las cosas del reino, por las victorias que tenían, porque dice acá las escrituras, Jehová les daba victoria. Pero en algún momento, ya cuando ellos se sentían de repente en la cumbre, ellos flaqueaban en su fe, flaqueaban y se rendían ante los dioses ajenos. Algo que nosotros, iglesia, debemos de tener mucho cuidado. Dios nos puede levantar como iglesia, Dios nos puede bendecir como iglesia. Recuerden el propósito de Dios para el cual levanta la iglesia, es para la extensión del reino de Jesucristo, es para que el pueblo y el mundo se convierta al Señor, es para levantar al redimido, al pobre, darle un pan y también darle el pan espiritual y el pan material. Para eso es la iglesia, amado hermano y hermana. Y en esta mañana, bueno, el mensaje es eso, entender el propósito de la iglesia, cuál es la razón del cual nosotros nos tendemos que extender y Dios nos va a bendecir para extendernos. No para yo tener más casas, no para yo tener más autos. Hay un sentido equivocado de extendernos. Es para extender el reino de Jesucristo. Es para dar alimento espiritual y material a la gente que no conoce a Cristo, a la gente que necesita lo espiritual y lo material. Para eso nació la iglesia. Para eso Dios constituyó la iglesia. Yo reto y vean en qué versículo dice que sea lo contrario. En qué versículo de toda la historia de la Biblia dice algo contrario a lo que estoy exponiendo. Dios bendice para que tú seas de bendición. Dios no bendice para que tú te bendigas a ti mismo. No, es para extender el reino de Jesucristo. Y lo otro es cuidar que nosotros no sucumbamos cuando Dios nos levanta, Dios nos establece, mantenernos ahí en sentido de humildad, en sentido y posición de siervo, porque para siervo nacimos usted y yo, no para, se entiende mal a veces con, no, somos reyes, somos sacerdocio especial, sacerdocio escogido por Dios. No, se entiende mal ese versículo. Somos real sacerdocio porque nos constituimos santos, santos de corazón para servir a las personas. Somos reyes porque vamos a, en el nombre de Cristo de Jesús, extender el reino de Jesucristo sobre la tierra, pero la corona que nosotros llevamos le pertenece a Jesucristo, porque Él hizo lo que hizo en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. No somos nosotros los que nos debemos de poner la corona. La corona le pertenece a Jesucristo. El día que nosotros recibamos la corona, esto es algo que me estoy saliendo un poco del tema, el día que usted y yo pretendamos recibir la corona, eso va a ser en la tierra celestial. Eso dice el libro de Santiago. Ahí Dios dice la Biblia en el Santiago que dará coronas de premiación de acuerdo al servicio e integridad de nuestro corazón para el propósito del reino de Jesucristo. Si le servimos de todo corazón, desinteresadamente, ahí sí vamos a recibir la corona. Ahí sí estaremos sentados, dice la Biblia, en lugares especiales como sacerdotes, como reyes, de parte de nuestro Dios viviente. Bien, amada iglesia, que el Señor les bendiga y que tengan un día muy bendecido y reflexionemos, ¿para qué nacimos? Para siervo nacimos y el siervo sirve. El siervo no se llena de cosas materiales y si Dios le bendice es para poder extender el reino de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.